Así es. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por estar. Soy Jorge Blanco, estudiante de primer año de terapia. Vamos a ver un tema que teníamos pendiente del módulo yendo por el módulo de neuro. El tema es hemorragia cerebral y aneurismática de origen traumático. Anteriormente ya se había tocado el tema de la hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático. El tema en sí, pues vamos a hablar de introducción, vamos a dar una reseña de un recordatorio de anatomía e imagen que son necesarios para entender estas patologías, los mecanismos de daño, y vamos a ver básicamente hematoma epidural, hematoma subdural y hemorragia subaracnoidea. Habitualmente el tema se complementa con hemorragia intraparenquimatosa y hemorragia interventricular. Son patologías de menor prevalencia. Vamos a comentar algunas cosas puntuales en cuanto a su manejo, pero realmente casi siempre suelen ser lesiones asociadas a estas otras tres, y es en lo que se va a basar la plática. Nada más tocando el punto de que este es un tema que se suele ver en el contexto de complicación o lesiones adicionales a un traumatismo craneoencefálico, que es un tema que vamos a ver. Bueno, ya no lo va a dar yo, ya se fue, pero alguien más lo va a dar. Entonces, para no solaparlo mucho con muchas cuestiones del manejo del traumatismo craneoencefálico, vamos a enfocarnos más a las cuestiones del diagnóstico y el tratamiento que se da para la hemorragia. Como introducción, pues la hemorragia intracraneal traumática es una consecuencia común y grave del traumatismo craneoencefálico. Su presencia por sí sola pues va a aumentar la adversidad de los resultados finales, un aumento de la mortalidad, un aumento de la morbilidad. El aumento del sangrado pues puede ser inmediato al evento, pero generalmente hay que estarlo vigilando porque suele darse horas después. Ahorita vamos a ver específicamente en cuánto tiempo, ¿no? Pues su demostración va a estar casi siempre apoyada en estudios de imagen. La indicación pues de entrada pues es a todo paciente con traumatismo craneoencefálico de moderada severa, pues se le tiene que hacer el estudio de imagen inicial, y ahí sería la primera evaluación de ver si hay o no algún tipo de sangrado. El manejo de la hemorragia intracraneal puede llegar a ser paradójico. Recuerden que en el contexto del traumatismo craneoencefálico, como ya hemos visto, vamos a seguir viendo, casi todo se basa en mantener una presión de perfusión cerebral óptima del paciente. Y muchas de estas estrategias tienen que ver con un aumento de la presión arterial media. Esto puede ser perjudicial para la hemorragia. Entonces aquí lo que hay que cuidar es los tiempos. La progresión hemorrágica casi siempre se va a dar de 24 a 48 horas, mientras el edema cerebral se puede dar de manera inmediata y esperamos un punto máximo entre los 48 y 72 horas. Entonces hay que tomar en cuenta este tiempo para ver qué intervenciones vamos a hacer. Regularmente las intervenciones primarias que se hagan en las hemorragias van a ser situaciones agudas que requieran un drenaje o una descompresión pues aguda, ¿no? Entonces hay que coordinarnos en base a esta progresión y de manera simultánea tratar de mantener una presión de perfusión cerebral adecuada y además controlar la hemorragia. Bueno, esto por diferentes estrategias, que sería nuevamente, ¿no?, el aumento de la PAM farmacológicamente, las intervenciones para la evacuación de la hemorragia, para reducir la progresión de la hemorragia y abordar los efectos nocivos que puede tener la hemorragia, que pueden ser pues similares a los del edema cerebral, disconvulsiva, edema cerebral, aumento de la presión intracraneal, entre otros. Hablando un poquito de los mecanismos de producción de las lesiones en el traumatismo craneoencefálico, los podemos dividir por impacto, por aceleración y desaceleración, y cada uno de estos subgrupos pues va a condicionar ciertas lesiones. Las de impacto pues generalmente van a ser lesiones de partes blandas, fracturas craneales, contusiones cerebrales, y pues aquí recalcando el hematoma epidural y la hemorragia intraparenquimatosa, generalmente se van a dar por mecanismo de impacto. Mientras que las lesiones por aceleración y desaceleración, aquí lo que nos va a causar es lesión axonal difusa, el hematoma subdural, la hemorragia subaracnoidea y algunas contusiones por deslizamiento. Otra clasificación es clasificar cuáles lesiones son primarias y cuáles son secundarias. En las lesiones primarias pues entrarían las fracturas, las contusiones cerebrales, las laceraciones cerebrales y todos los tipos de hemorragias intracraneal, epidural, subdural, hematoma, y las hemorragias subaracnoideas, la parenquimatosa intraventricular,
Las lesiones secundarias pues serán consecuencia de estas lesiones primarias, que serán la edema cerebral, la hipertensión intracraneal, crisis convulsivas y lesiones orgánicas extracraneales, como puede ser un edema agudo de pulmón, una miocardiopatía o cuestiones, alteraciones de la coagulación, ¿no?, secundarias al mismo trauma y la inflamación. Empezando con lo que es la anatomía e imagen, pues hay que recordar que el sistema nervioso central a nivel del cráneo pues va a estar protegido por diversas estructuras. Van a ser pues los tejidos blandos, los tejidos óseos y las meninges, y entre las meninges pues el líquido cefalorraquídeo. Todos estos son componentes que permiten que en caso de una agresión o de una lesión pues no se dañe de manera directa el encéfalo. Entonces, cuando vamos a basar entre estas membranas que vamos, entre las meninges que vamos a describir, pues son los espacios donde se van a formar los sangrados principales que vamos a ver: el subdural, el epidural y la hemorragia subaracnoidea. Entonces, las meninges, pues si recordamos, es la dura madre, la capa del medio que sería la aracnoides, y la capa más interna que está en estrecho contacto con el encéfalo, que es la pia madre. Estas capas pues se continúan también hacia abajo, ¿no?, con la médula espinal. La primera que vamos a revisar pues es la dura madre. Esta es una capa que se divide en dos hojas, una hoja perióstica y una hoja en contacto con la capa subaracnoidea. La capa perióstica se adhiere firmemente al periósteo, y se inicia desde el proceso cristagal por el frente hasta el proceso occipital hacia atrás. Se separa de la hoja subaracnoidea en unos tabiques que forman, o prolongaciones que van a dividir el encéfalo en sus principales zonas. Durante esta separación y su reunión se van a formar los senos venosos, que van a ser estructuras importantes que van a condicionar los hematomas epidurales de origen venoso. Bueno, lo que les comentaba, es una membrana formada de tejido conectivo denso, irregular, y las hojas en las que se dividen, ¿no?, la perióstica y la meninge. Estas prolongaciones que les mencionaba van a formar procesos o recesos sobre los cuales se va a dividir o van a descansar los elementos cerebrales. El primero pues es la hoz del cerebro, que divide los hemisferios izquierdo y derecho. El segundo sería la tienda del cerebelo, que bueno, en ella se apoyan las partes superiores del cerebelo y las partes inferiores de los lóbulos occipitales. Otra sería la hoz del cerebelo, que divide los hemisferios cerebelosos en izquierdo y derecho. Y otra muy pequeña, que sería el diafragma celar, que va a ser el techo de la silla turca, ¿no? Entonces, sobre estas estructuras estos tabiques, estas prolongaciones, pues va la circulación de las meninges. Y pues tienen formas cortaduras, que es por donde van a pasar distintos elementos, pues ya sea el tallo cerebral o el infundíbulo de la glándula hipófisis. La irrigación de la dura madre pues va a estar dada principalmente por ramas de la arteria carótida interna, de la maxilar, de la faringe ascendente, occipital y vertebral. La arteria maxilar es muy importante, esta emerge de la región petrosal y temporal, y es la que principalmente se va a ver afectada en los impactos y la que va a presentar el sangrado epidural de origen arterial. Y en cuanto a la circulación venosa, pues en las prolongaciones que comentábamos se van a formar los senos venosos, que pues hay varios, ¿no? Superior sagital, el inferior, el transverso, el seno cavernoso, pues todos estos van a acompañar a los procesos de la dura madre. Cuando la aracnoides recibe su nombre porque es similar a una telaraña, esta va a estar interpuesta entre la dura madre y la pia madre, sería ese contorno amarillo, ¿no? Y se fijan por ahí, es por donde van a ingresar todos los vasos importantes cerebrales, pues van a ingresar por esta capa. Se divide y va a dividir los dos espacios, el subdural con la dura madre y el subaracnoideo en referencia a la pia madre. Esta hoja va igual, ¿no? La cara superior o externa va a ir muy adherida a la dura madre y va a presentar
va a presentar estas prolongaciones que son líquidos aracnoideos. Estos van a ser importantes porque a través de ellos va a circular líquido cefalorraquídeo del espacio subaracnoideo que va a drenar hacia los senos venosos. Por la cara interna, en cambio, va a presentar trabéculas aracnoideas, que es este embarañado que se ve aquí, que va creando vasos puente entre el encéfalo y la aracnoides. Y pues también por ahí va a pasar circulación tanto sanguínea y venosa. El origen embriológico de la aracnoides y de la tía madre pues son los mismos, se les denomina en conjunto leptomeninges y van a ser importantes, por ejemplo, en patologías infecciosas, ¿no? Donde tengamos un realce en imagen de estas estructuras. Es lo que les comentaba de los granulaciones subaracnoideos que permiten el drenaje adecuado del líquido cefalorraquídeo. Y bueno, este espacio subaracnoideo no en todo su trayecto va a acompañar estrechamente al encéfalo, va a haber en estructuras anatómicas donde se van a abrir también las hojas y va a formar la cisterna. Estas cisternas pues, son las que se nos van a llenar de sangre cuando hay una hemorragia subaracnoidea y son las que vamos a identificar mediante la imagen. Son muchísimas los procesos o cisternas que hace, vamos a mencionar los más importantes. En fosa posterior pues tendríamos la cisterna magna que va a estar entre la cara posterior pues casi de la parte alta de la médula cervical a la parte posterior del cerebelo. La cisterna vulvar que estaría anterior al bulbo y posterior al proceso senoideo. La cisterna prepontina que estaría en la parte anterior del puente y la punta cerebelosa que tendríamos que ver en un corte axial, ¿no? Y ahí pues en imagen estas son de resonancia, lo más habitual es que vamos a hablar en tomografía, pero nada más para hacer la ubicación de donde se encuentran estas cisternas. Las perimesencefálicas, que son muy importantes y son las que se mencionan sobre todo en la clasificación de Fischer para hemorragia subaracnoidea. Tenemos la interpeduncular, la cisterna ambiens, que sería la de amarillo, y la cisterna cuadrigémina. Además pues de las cisternas más superficiales que se forman en la corteza cerebral, pues serían básicamente las imágenes clásicas que veríamos hiperdensas en una tomografía y nos definiría una hemorragia subaracnoidea. Tenemos otras que ya no son tan fáciles de ver, como las retrotalámicas, del velo interpuesto y del cuerpo calloso. Por todas estas estructuras pues van a pasar los componentes vasculares. En caso de una lesión, el vaso afectado que se rompa pues sería la cisterna que se nos va a llenar de sangre. Ya por último, en cuanto a la anatomía, pues la vía madre es una membrana altamente vascularizada, ocupa o forma, sí está en contacto estrecho con el encéfalo, sin embargo si hay un pequeño margen de separación que forma el espacio subpial, pero no tiene ninguna relevancia, ¿no? Este no se va a llenar de... Perdón. Va el paciente de la cama y está Soy yo. Omar, van euros. Tengo que adelantar. Adelantar con una simple. Este espacio subpial pues, va a aumentar la eficacia de la hemorragia hematoencefálica. Y pues sería la capa más pegadita del encéfalo, ¿no? La verdad, pues esa sería la vía madre. Otro dato importante donde podemos tener sangrado pues serían los sistemas ventriculares. Ya sabemos que son 4 ventrículos, 2 laterales que tienen tienen un cuerno anterior que va hacia el lóbulo frontal y uno posterior que va hacia la occipital. Esto se sigue con el tercer ventrículo, los cuales se comunican con el orificio del módulo y de aquí se prolongan hacia lo que es el cuarto ventrículo, drenando por el acueducto de Silvio. Además, el sistema ventricular va a tener diversas fenestraciones que se conocen como orificios de Ruschke y de Mogani, que es de donde va a drenar el líquido cefalorraquídeo interventricular al espacio subaracnoideo. Se dice que es mayor la cantidad de líquido cefalorraquídeo que se encuentra en el espacio subaracnoideo que la que se encuentra de manera interventricular. Entonces puede haber ocasiones en que hay una hemorragia ya sea parenquimatosa o
o a nivel subaracnoideo y haya irrupción de sangrado hacia el espacio ventricular, o que por algún mecanismo de contusión el sangrado primario se encuentra de hecho en el sistema ventricular y de aquí se extravase hacia el sistema subaracnoideo. Dentro de la fisiopatología, pues vamos a ver unas pequeñas cuestiones sobre lo que es el traumatismo craneoencefálico y nos vamos a enfocar en los mecanismos de daño, las vías celulares que van a generar el daño secundario al sangrado. Esto tiene que ver con la toxicidad del grupo hemo, su degradación, además como la activación del proceso de la coagulación, que pues ya sabemos va muy de la mano con todos los procesos inflamatorios que se dan en las diferentes patologías. En cuanto a la toxicidad por el grupo hemo, pues recordemos que no, bueno, principalmente la hemoglobina, pero hay otras proteínas que contienen esta subunidad, la mioglobina, los citocromos mitocondriales, todo el sistema de degradación de las catalasas, la guanilato ciclasa y el óxido nítrico sintasa, son estructuras bioquímicas que contienen grupos hemo. Al momento de que hay un sangrado en el tejido nervioso central, empieza a haber lisis de glóbulos rojos, este grupo hemo se empieza a liberar y esto es altamente tóxico para el tejido, además de que empieza sus vías catabólicas de degradación y estos pues hay diferentes vías, algunas van a generar también un efecto neurotóxico mientras otros pues nos van a ayudar a eliminarse en otros sitios para que no se sufra este daño. En cuanto a la lesión cerebral, pues ya hablábamos ahorita de las lesiones primarias y las lesiones secundarias. Las primarias se van a dividir en las que son de impacto y en las que son por aceleración y desaceleración. Las más importantes para la hemorragia, para las hemorragias intracraneales, van a ser la de aceleración y desaceleración, que van a causar los dos sangrados de peor pronóstico, que son el sutural y la hemorragia subaracnoidea. Estas casi siempre van a depender de una rotación angular. Esto genera que el tejido encefálico vaya hacia un lado, mientras el líquido cefalorraquídeo o las estructuras óseas van hacia otro lado, se despiertan las venas de puentes que hayamos ahorita y estas se cizayen y causen el sangrado en estos tipos de mecanismos. El mecanismo por impacto pues es el directo, ¿no?, sobre la estructura ósea y la membrana que está cubriendo. Las lesiones secundarias van a ser las activaciones moleculares que mencionábamos ahorita, de la cascada de la coagulación, la cascada inflamatoria, y que van a traer por consiguiente destrucción de la barrera hematoencefálica, edema cerebral, pueden generar hipertensión intracraneal y complicaciones como crisis convulsivas o otras lesiones extracraneales. Retomando lo de la hemoglobina, esta va a ser tanto la hemoglobina como el hierro libre, pues ya habíamos visto que van a ser muy tóxicos para el cerebro. La hemoglobina lo primero que va a hacer es oxigenarse para la formación de oxihemoglobina. Esto va a generar la formación de especies reactivas de oxígeno, superóxido, dióxido de oxígeno, que estas pues van a lesionar cualquier tipo celular en el que se encuentren adyacentes. Posteriormente el grupo hemo pues va a sufrir su metabolismo a las diferentes bilivertina y esto también va a traer como resultado la liberación de más hierro libre y la mayor expresión de las oxigenasas 1 y 2, que estas también van a activar la cascada inflamatoria. Les decía, el hierro libre también es altamente tóxico, a partir de él se van a generar radicales hidroxilo y van a aumentar la degradación de peróxidos de lípidos y igual daño inducido por radicales libres. Esto pues va a terminar por lastimar las membranas celulares, las estructuras del ADN y van a activar el sistema de catalasas con la degradación de proteínas estructurales de cualquier tejido. Hay un aspecto importante en la regulación de este daño, que es la autoglobina. Esta es una proteína que actúa en el metabolismo de la hemoglobina. Tiene una gran afinidad por la hemoglobina libre y nos ayuda a disminuir la actividad oxidativa de que este compuesto pues esté degradando en el tejido nervioso central. Al unirse la hemoglobina con la autoglobina, también el hierro queda dentro de la estructura en una parte central
que impide que tenga las interacciones que liberan los compuestos que habíamos mencionado. Además, esta la transporta hacia el sistema retículo endotelial y hace que se lleve ahí su degradación en órganos externos, ¿no? A lo que es el sistema nervioso central. También en el sangrado, de por sí, pues el puramente inflamatorio va a causar alteraciones de la coagulación, más aparte del sangrado, ¿no? Con todos los factores con toda la activación de la antes cascada de la coagulación, ahora teoría celular. Es muy importante el efecto inicial del factor tisular. Este va a ser liberado por leucocitos y células endoteliales al encontrarse en contacto las plaquetas, tanto con los leucocitos como con el colágeno de las células endoteliales. Van a liberar los diferentes factores de la coagulación y van a tener un efecto que favorece la formación de tromos. Estos generalmente se van a dar en la circulación pequeña y estos van a ser los responsables de la isquemia cerebral tardía en los pacientes con hemorragia cerebral. Otros elementos que van a participar en este daño, sobre todo en la cuestión de la coagulopatía temprana, va a ser la inhibición del sistema inmunolítico y la activación de la proteína C. Todo esto activado por el factor activador del plasminógeno. Además, la trombina va a ser un potente inductor de la liberación de más componentes de la coagulación y tiene un efecto vasoconstrictor por sí propio, porque esto va a contribuir al vasoespasmo asociado a las hemorragias, ¿no? La trombina es un potente vasoconstrictor. Sí, pues la activación plaquetaria en todo su proceso, pues ya sabemos que va a formar la superficie entre la plaqueta y la célula endotelial, donde van a participar todas las células de la inflamación, macrófagos, mastocitos, neutrófilos. Pues va a haber liberación de interleucinas, de factor de necrosis tumoral alfa. Los mastocitos van a liberar serotonina. Estos también aumentan la permeabilidad vascular, crean vasoconstricción de arterias cerebrales grandes y vasoconstricción de arterias cerebrales pequeñas. Entonces, otra vez, ¿no? Microtrombos asociados a isquemia cerebral tardía y vasoespasmo. Además, va a generar también la liberación de la sustancia P, que va a generar más inflamación neurogénica. La activación de leucocitos, esto también mediante los factores expuestos por las células endoteliales, los factores de adhesión a leucocitos, factores de adhesión a macrófagos y la selectina endotelial. Estos también van a estar, en los modelos animales que se han hecho, pues contribuyen al desarrollo de vasoespasmo. Y bueno, en cuanto a los elementos propios del sistema central de la microglía, astrocitos y oligodendrocitos, su activación de sus funciones fagocíticas van a ayudar a eliminar el hematoma. Sin embargo, estas también generan liberación de radicales libres y pueden contribuir a aumentar el daño inflamatorio. Ya empezando con las patologías, la primera que vamos a hablar es del hematoma epidural. Esta va a ser una acumulación de sangre de manera extraxial entre el espacio potencial que hay entre la cara externa o superior de la dura madre y la tabla ósea del cráneo. Pero hay una interconsulta para neurocirugía. A ver, este aumento de, bueno, como les comentaba, este sangrado en este espacio generalmente va a estar confinado por las suturas laterales, porque es una zona donde la dura madre se adhiere fuertemente al tejido óseo. Entonces van a quedar por lo general circunscritos a una sola parte de la bóveda craneana. Es difícil, aunque se puede llegar a ver hematoma epidural bilateral. Es una afección potencialmente mortal que puede requerir intervenciones inmediatas. Esta va a estar presente en el 2% de todas las lesiones en la cabeza, pues bajo el porcentaje porque toma en cuenta los traumatismos leves. Sin embargo, ocurre en el 10% de las lesiones cerebrales que requieren hospitalización, es decir, de moderado a severo va a aumentar su prevalencia en el 10%.
y va a estar presente en un 15% de todos los traumatismos que lleguen a ser mortales. Va a ser más frecuente en hombres que en mujeres por la epidemiología del traumatismo craneoencefálico, y igual, ¿no? la mayor incidencia pues, va a ser en adolescentes y adultos jóvenes. Va a ser muy raro que se dé después de los 50, 60 años, a pesar de que pues, estos pacientes sí se accidenten. Con la edad se va adhiriendo aún más la capa de la dura madre a la tabla ósea, y eso impide que al momento de algún golpe estos se puedan separar y pueda haber alguna acumulación de hematoma. Los principales mecanismos pues, van a ser accidentes vehiculares, caídas, peleas, y puede llegar a haber mecanismos no traumáticos, como en el caso de infecciones, comentaba un caso, ¿no? de una mucormicosis, otros como coagulopatía, tumores hemorrágicos o malformaciones vasculares, que pues, ya traen en otro tema para. Entonces se puede dar la lesión de dos orígenes, ya lo mencionábamos ahorita, una lesión arterial, que va a ser la mayoría, y hablábamos de que principalmente va a ser un traumatismo sobre la arteria meningia media. Puede ser también sobre la arteria meningia anterior o por alguna fístula arteriovenosa que se haya lesionado. Las lesiones venosas, bueno, estas generalmente van a ser en el nivel frontoparietal. Las lesiones venosas constituyen de un 10 a un 15% de los hematomas epidurales, y estas se van a dar por la laceración o lesión de un seno venoso. Va a ser también principalmente en la región temporal, sin embargo, es importante su formación en las regiones posteriores. Es raro ver hematomas epidurales en regiones posteriores, y cuando se presentan pues van a ser de etiología venosa. Casi siempre va a estar acompañado el hematoma epidural de una fractura del cráneo, y según la progresión radiográfica se va a dividir en tres tipos. La tipo 1, que va a ser agudo, que va a ocurrir en el momento de la lesión, y vamos a ver en la tomografía pues datos de sangre no coagulada. En la tipo 2 va a ser subagudo, va de los 2 a 4 días después del evento, y va a tener un componente, una fase líquida y una fase sólida. Y el tipo 3 o crónico, que va a ser de 7 a 20 días, va a haber partes sólidas todavía, pero ya va a haber partes que se estén degradando, y por eso nos va a dar un aspecto mixto. Se suele describir una presentación típica del hematoma epidural. El doctor alemán, que fue forense, ¿no? Nos platica a veces. Estaba jugando el paciente, se golpeó, se sentó, no pasó nada, llegó a su casa y a las 1 o 2 horas falleció. Esta nos habla de que puede haber una pérdida inicial de la conciencia y una recuperación transitoria totalmente completa, y después reincidir con el deterioro neurológico, es lo que veíamos pues, a nivel en la escuela, ¿no? Sin embargo, esta presentación solo se da en el 14 al 20% de los casos, y suele tener un mejor pronóstico que los pacientes que llegan desde un inicio en un estado comatoso, ¿no? Es realmente raro verla en regiones posteriores. Sin embargo, aquí, como les comentaba, que el origen es venoso, se puede estar llenando más lentamente, y al momento de darnos cuenta ya ver una gran cantidad de sangre, y pues darnos situaciones hasta de herniación, ¿no? Podemos llegar a presentar astamblea y muerte súbita. El hematoma va a conducir a aumento de la presión intracraneal, que podemos identificar de manera tardía por midriasis, o si pues, el paciente ya está monitorizado, pues podemos observar la triada de Kullmann. En caso de presentar estos elementos, pues tendríamos la indicación clara de una intervención inmediata. En cuanto a la evaluación por imagen, pues también clásicamente lo recordamos como una imagen biconvexa o de lente, o como balón de fútbol americano. Aquí pues tenemos dos tomografías, la primera muy conservadora, un pequeño hematoma en la región frontal derecha, y en el otro un hematoma parietal del lado izquierdo, ¿no? Bastante más grande. Hay una manera en la que los radiólogos o los neurocirujanos evalúan el volumen del sangrado. Esto es importante porque esto va a depender de la intervención que se vaya a realizar. Consiste en medir el diámetro máximo en un corte axial, y a 90 grados de marcar la línea vertical. Estos elementos se van a multiplicar por el número de cortes en centímetros en que aparezca la lesión hemorrágica, y esto se va a dividir entre 2. Por ejemplo, hay un ejemplo, ¿no? Que midiera 3 en su corte,
en su cara horizontal, 5 vertical y que apareciera en 8 cortes de 0.5 centímetros, pues serían 4. Nos daría un hematoma con un volumen aproximado de 30 mililitros. No nada más se toma en cuenta el volumen, ahorita vamos a ver a partir de qué dimensiones se debe de drenar. Hay que tomar en cuenta los datos de sangrado continuo que dan un llamado signo de remolino, que es donde observaríamos diferentes densidades en un hematoma que recién se está formando, o que este genere un efecto de masa que sea mayor a 5 centímetros sobre la línea media, pues esas también serían indicaciones a tomar en cuenta para alguna intervención. En cuanto al manejo, pues es una emergencia neuroquirúrgica, muchas veces va a depender del pronóstico del paciente de que se lleve a cabo la evacuación para evitar una lesión neurológica irreversible o que incluso se llegue a acumular tanto efecto de masa que produzca una herniación. Según las guías, la valoración por el servicio de neurocirugía es urgente y no debe demorar más de 1 o 2 horas en realizar alguna intervención. El manejo, pues no vamos a dejar de lado todo lo que hemos venido viendo, ¿no? Es un paciente en un contexto generalmente neurocrítico, con un TC moderado a severo, probablemente pues ya con una valoración primaria hay que hacer el protocolo de atención valorando el ABCD de la TLS, descartar otros politraumas. Y ya una vez estabilizado el paciente, pues lo siguiente sería evaluar el volumen del hematoma. Y hay una recomendación: si el volumen del hematoma es superior a 30 mililitros, el paciente tiene una escala de coma del largo menos de 9 y hay alteraciones pupilares, o veíamos los otros datos radiológicos que mencionábamos, pues serían esas las indicaciones para una intervención inmediata. En cuanto al tratamiento de elección, en todas las guías, pues la recomendada es la craniotomía y evacuación del hematoma. Algunos todavía mencionan la trepanación, se refiere sobre todo a unidades que no cuenten con los elementos necesarios para hacer una craniotomía. Sin embargo, también recomiendan que la trepanación sea llevada a cabo por un neurocirujano. Realmente hay poca literatura que compare el manejo conservador contra la intervención quirúrgica en pacientes con hematoma epidural. No sé si alguno de los artículos que revisaron hablaba sobre esto. A final de cuentas, lo que recomiendan las guías es, para considerar un manejo conservador, que el volumen del hematoma sea menor a 30, que el diámetro del coágulo sea menor de 15 milímetros, que el desplazamiento de la línea media sea menor a 5 milímetros, y que su escala de coma del glabo sea mayor a 8 y que no encontremos datos de focalización neurológica. A pesar de que no se intervengan, estos pacientes nos van a requerir observación estrecha, exámenes neurológicos repetidos y una vigilancia continua de imágenes cerebrales. Algunos recomiendan hasta 8 horas después de la primera valoración. Sin embargo, muchos pues manifiestan lo que ya sabemos, ¿no? A las 24 o 48 horas, dependiendo de la gravedad del TCE, o si hay una disminución aguda del glabio, ¿no? O cambios pupilares nuevos. El pronóstico, cuando la lesión es un hematoma epidural puro, pues puede tener buen pronóstico si se diagnosticó y se evacuó oportunamente. Cualquier retraso, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, pues va a aumentar la mortalidad y el mayor compromiso de secuelas. Hay un volumen de más de 50, pues tiene un pronóstico muy malo, y volúmenes de 100 pues son preferidos en presentaciones de autopsia, no suelen asociarse a una muerte inmediata. Los factores que se han también reconocido como de mal pronóstico es la edad avanzada del paciente, el tiempo que pasó entre la lesión y el tratamiento. Si hubo coma inmediato, es un poco peor el pronóstico que cuando tiene un intervalo lúcido. Las anormalidades pupilares al momento de la valoración o durante su evolución, y que el deterioro de la escala de coma del glabo sea en función de la evaluación motora, porque esto nos habla después de un mayor daño, ¿no? De un mayor compromiso de más estructuras nerviosas. Y los hallazgos, ¿no? Hasta 150 mililitros, que la línea media esté totalmente desplazada, que el sangrado sea activo, o que haya otras lesiones asociadas, como contusiones, hemorragia intraventricular o edema cerebral. Y pues también el que tengamos dificultades para el manejo de la presión intracraneal de manera posoperatoria. En cuanto al hematoma subdural, esta va a ser una acumulación de sangre, también va a ser extracción. Esta se va a encontrar debajo de la capa interna de la dura,
pero externa al cerebro, por arriba de la membrana aracnoidea. Este va a ser el tipo de lesión más común en hemorragias intracraneales. Va a ser digo, igual, no puede presentarse a cualquier edad. Sin embargo, es más fácil que el hematoma se expanda rápidamente en personas jóvenes que tienen un sistema nervioso central en desarrollo y hay espacio que ocupar por el sangrado, o en personas de edad avanzada que ya tengan cierta atrofia cerebral, que tengan un hidroma, en pacientes alcohólicos, ¿no? Que también sufren de atrofia cortical, pues en ellos va a ser más, es más frecuente y el cuadro pues también va a ser más severo. Este se va a asociar a impactos de alta velocidad, la ruptura de las venas puente que conectaban a la dura madre con el tejido cerebral, y se va a dar por condiciones de aceleración y desaceleración, por la susceptibilidad que tienen las venas para el desgarro. Es lo mismo, ¿no?, que veíamos ahorita en los pacientes adultos, al ir aumentando el espacio entre el hueso y el cerebro, las venas también se van estirando y las va haciendo más frágiles. Casi siempre se da por una hemorragia venosa de baja presión que va a disecar el aracnoides y lo va a separar de la dura madre, y pues también puede llegar a generar efecto de masa. Este se va a dar el 72% de los hematomas cerebrales, van a ser secundarios a traumatismo, ya sea por caídas o por accidentes vasculares. Y va a ser muy importante, ya tuvimos una paciente, ¿no?, el antecedente de personas de edad avanzada que estén recibiendo anticoagulación, pues también van a ser muy propensos a hacer hematomas grandes. Ahorita vamos a ver, se va a clasificar en agudo, subagudo y crónico. Por lo tanto, para hablar de las causas más frecuentes en el subdural agudo, pues estarían eso, ¿no?, la coagulopatía o anticoagulación médica, pues ya sea por antagonistas de la vitamina K, heparinas, que el paciente tenga una hemofilia, o que hay una enfermedad hepática o una trombocitopenia previa. Pacientes con hemorragia intracraneal no traumática que hayan en algún momento tenido alguna aneurisma o alguna malformación arteriovenosa. Postquirúrgico, un paciente que haya sido sometido a craneotomía o a derivación de líquido cefalorraquídeo, o espontáneo desconocido. Las causas más frecuentes de uno crónico serían un traumatismo craneoencefálico leve o inadvertido muchas veces, y sobre todo tratándose de pacientes pues que están solos, que no tienen una red social adecuada. El paciente se cae y no nos damos cuenta, y habría que buscar o reinterrogar pues el antecedente del traumatismo. Que haya tenido un hematoma previo, agudo, o de manera espontánea, que en el crónico se va a asociar al alcoholismo, crisis convulsivas, coagulopatía o la presencia de quistes aracnoideos. Los agudos se van a dar en el 5 al 25% de los pacientes con traumatismo grave, y va a tener una incidencia anual de 1 a 5.3 casos por cada 6.000 habitantes. También el agudo es más común en hombres, en una proporción de 3 a 1, y en el crónico se equipara un poco, pero sigue siendo más frecuente en hombres, en una relación de 2 a 1. Va a ser más frecuente entre la quinta y séptima década de la vida. La mortalidad es muy variable según las diferentes series. En algunas muy buenas de países del primer mundo suelen estar entre el 30 y 40%, y en países pues de otras condiciones pues es cercano al 80%, entonces pues sí tiene una mortalidad considerable. Y los que sobrevivan, la mayoría de ellos no van a llegar a un estado neurológico basal que ellos tenían. Es dependiente de la edad. En pacientes más jóvenes, menores de 40, la mortalidad baja al 20%, sube al 65% en 40 a 80 años, y pues si los mayores de 80, pues el 88% van a fallecer. Entonces, lo que les mencionaba, la clasificación se va a basar en el tiempo de evolución y en las imágenes también que veamos en la tomografía. Va a ser agudo cuando es menos de 72 horas, va a ser una imagen de características hiperdensas. El subagudo va a ser 3 a 7 días, y este va a tener un componente mixto, y de más de 2 a 3 semanas pues van a ser los crónicos, que van a verse muy hipodensos en la tomografía. Esto también pues va a tener relevancia a la hora de elegir el manejo. Bueno, este estudio, casi todos los estudios que hay son prospectivos y hablan sobre las características de los pacientes, ¿no?
Aquí en este observaron en una serie de casos de algunas variables fisiopatológicas que se ven alteradas en esta patología. Entonces encontraron que en un hematoma subdural había valores agudos, había valores bajos de oxígeno en el tejido cerebral, se elevaba el lactato y el piruvato. El patrón bioquímico y este patrón pues, era asociado a la lesión cerebral causada por el hematoma. Había una disminución del flujo sanguíneo cerebral tanto en el hemisferio homolateral como en el contralateral del hematoma. Esto nos habla de lesión secundaria, pues que no es dependiente nada más de la zona de la lesión. Y la zona de presión de perfusión pues también disminuyó en ambos hemisferios. Al ser intervenidos había una mejoría significativa en la presión de perfusión cerebral y en el flujo sanguíneo cerebral de manera global. El hematoma subdural, sobre todo el que es inadvertido, se asocia mucho a los síndromes de herniación, principalmente la era subfalcial, que sería el número 3, ¿no? Por el giro cingulado, y esto puede generar un infarto cerebral de la arteria cerebral anterior. Y la otra más asociada es en el agudo, en la hernia transtentorial o un CAN. Aquí nos puede dar un infarto por compresión de la circulación posterior. Además es la que clásicamente definimos por presión sobre el tercer plan craneal y que va hacia el deterioro rostrocaudal, ¿no? Sobre el tronco encefálico. En el hematoma subdural crónico es con un sangrado más lento del sistema venoso, con una baja presión, y va a permitir que se formen grandes volúmenes de sangrado. Cuando son pequeños se puede dar una reabsorción espontánea, sin embargo cuando son grandes estos se van a organizar y se van a formar membranas vasculares que pueden llegar a resangrar, y estos pues también tienen una alta mortalidad. Una vez que un crónico sangra, pues también los resultados pueden ser catastróficos. Ocurren varios fenómenos en el hematoma subdural crónico. A medida que el hematoma se va expandiendo en el espacio subdural, va a irse elevando la presión intracraneal, y esto va a ir deformando el cerebro. Este aumento de la presión intracraneal al inicio se va a compensar con la salida del líquido cefalorraquídeo hacia el eje espinal por el sistema venoso yugular, que por eso una de las recomendaciones en este tipo de pacientes es pues tanto la posición como evitar la compresión del sistema venoso cervical. Entonces podemos decir que los cambios iniciales en el volumen intracraneal van a compensar el aumento de la presión intracraneal. Sin embargo, a medida que esto se va haciendo crónico y se va aumentando el volumen, pues esto ya no va a ser suficiente y vamos a tener los datos de edema e hipertensión intracraneal. Puede haber casos en el que el hematoma sea de expansión rápida y los efectos en la presión intracraneal pues se vean de manera inmediata. En el hematoma subdural va a estar muy comprometido el flujo sanguíneo hacia el tálamo y a los ganglios basales. Estas disminuciones van a condicionar muchas de las características clínicas de los pacientes, como las cefaleas y los déficits motores, ¿no? Que son con los que suelen evidenciarse, sobre todo en el caso de los crónicos. Y el crónico pues también se va a asociar a los signos de herniación. La presentación clínica es muy variable, puede ser desde un estado comatoso al ingreso, que se ve hasta en el 50% de los pacientes que tuvieron un TC moderado, y más del 50% de los que tuvieron periodos lúcidos y deterioro posterior. Otra revisión pues menciona que un 38%. Pues es el que más se asocia a daño cerebral tardío, y se va a asociar con una lesión cerebral primaria extensa en el 82% de los pacientes, sobre todo a las contusiones parenquimatosas. Y cuando se asocian estos dos, el subdural y el parenquimatoso, sin importar la edad, la mortalidad es cerca del 60%. En los casos muy crónicos, los pacientes pueden referir alteraciones en la marcha, datos de demencia, incontinencia urinaria, y hay que hacer diferentes diagnósticos diferenciales con otras demencias, incluso con hidrocefalia normotensa, ¿no? Estos generalmente cuando se dan de manera crónica después de 1 a 4 semanas. Los más característicos es el dolor de cabeza en un 90% de los casos y la confusión en un 56% de los casos. Puede haber disminución del nivel de conciencia hasta en un 40%.
y déficit motor es casi del 60%. Otros datos que podemos encontrar es disfunción cognitiva, pérdida de la memoria y cambios de la personalidad. Además, en el contexto del crónico, cualquier grado o tipo de coagulopatía, tenemos que aumentar la sospecha, o en pacientes que tengan antecedentes de atrofia cortical, pues también, ¿no? Porque nos lleguen con un deterioro neurológico subagudo crónico, que no encontremos una causa, pues pensar en que puede tener un hematoma subdural crónico. En cuanto a la valoración por imagen, pues también la clásica, ¿no? Es una imagen en media luna o con una bicóncavo hacia la parte del cerebro. También se tiene que evaluar el espesor o el volumen del hematoma, pero aquí va a ser más significativo para la toma de decisiones el grado de desplazamiento de la línea media, o si hay compresión sobre estructuras importantes como el tronco encefálico o los ganglios basales. Bueno, este sería un hematoma agudo, más que hiperdenso, y este sería un hematoma crónico, un tipo de. Este sería uno mixto, donde tenemos igual, ¿no? Partes coaguladas que ya formaban la membrana vascular y partes pues, de donde ya se llevó a cabo la degradación del coágulo. La resonancia magnética pues ha demostrado una mayor sensibilidad tanto para sobre todo para evaluar el ángulo del hematoma, para evaluar su tamaño y su contenido, de qué tanto es coágulo nuevo o crónico. Sin embargo, un ataque simple es suficiente para hacer el diagnóstico y para justificar un tratamiento. Recordar igual, ¿no?, que un deterioro progresivo de 2 puntos en la escala de Glasgow es indicación para realizar un nuevo estudio tomográfico. Además, pues hay que pedir un hemograma completo, el perfil de coagulación y un panel metabólico básico, pues en busca de un manejo integral o de ver cuál es la causa del hematoma en caso de que no sea evidente el antecedente traumático. Y pues también la recomendación de electrolitos, ¿no?, por los efectos que se suele tener en este tipo de pacientes. El manejo, pues igual, ¿no? Son pacientes que regularmente van a requerir un ingreso a la UCI, van a requerir ventilación mecánica, un control estrecho de la presión arterial y de la presión intracraneal, es un paciente neurocrítico. La descompresión quirúrgica, como les mencionaba, va a ser sobre todo indicada cuando el desplazamiento de la línea media sea de más de 5 centímetros. Sangrados agudos con más de 1 centímetro de espesor, o en pacientes comatosos con hematoma subdural de menos de 1 centímetro, pero que de todos modos esté generando un desplazamiento de 5 centímetros. Además, también drenar si el puntaje de Glasgow disminuye 2 puntos, si tenemos las pupilas fijas y dilatadas, o si la presión intracraneal supera los 20 milímetros de perdón. Hay cierta recomendación sobre cuando se encuentren las imágenes las cisternas vacilares comprimidas o borradas, porque hay una indicación de la fibra para que se dé el magnitud. Aquí el tratamiento de elección sería una craniotomía con taladro helicoidal al lado de la cama del paciente, sobre todo en candidatos de alto riesgo con hematomas subdurales crónicos no afectados. No sería de elección, sería una alternativa, ¿no? De elección pues va a ser igual a la craniotomía. Hay veces que si el hematoma es muy agudo y se sospecha que es pura, que la formación que está en una fase muy líquida, también se puede usar por un trépano, sin embargo, pues tiene un bajo nivel de evidencia. Tomar en cuenta el paciente que hayamos valorado tenga coagulopatía, la transfusión de plasma fresco congelado o concentrados complejos de protocrito, factor 7, con lo que necesitemos para revertir la anticoagulación del paciente, llevarlo a tiempos cerrados, un control de plaquetas arriba de 100.000, y por los diferentes elementos que tenemos para la reversión, la protamina en el caso de heparina, la vitamina K y la resucimab, que es un antídoto específico de la vigatrán, y existen otros en estudio para los otros nuevos anticoagulantes orales. Indicadores de mal pronóstico también, que el Glasgow sea menor a 8 del momento de la evaluación.
enfermedades de mal pronóstico, un rasgo bajo al momento de la evaluación o que en la evolución del paciente también esté menor a 8 después de que se le dio un manejo inicial, que la puntuación motora del largo sea menor a 5, que haya anomalías populares, que el paciente tenga antecedentes de alcoholismo, las lesiones de alto impacto por accidente de moto, que haya daño isquémico, hipoxia, hipotensión, o igual dificultad para controlar la presión intracraneal, pues son pacientes que les va a ir mal. Esta es una revisión retrospectiva de 109 pacientes que tuvieron traumatismo craneoencefálico y un sangrado subdural agudo, diagnosticado por TAC. El mal resultado, con lo que más se relacionó, fue con el grado bajo en las primeras 24 horas. Los pacientes que presentaban anisocoria tuvieron 64% más de resultados adversos que los que no la presentaban, el aumento de la edad y la reacción popular a la luz cuando estaba disminuida cuando estaba unilateral era un 48% más de efectos adversos, de efectos malos pues, y un 88% cuando no había reflejo de manera bilateral. La mortalidad se vio en el 50% de los pacientes y fue el 100% en algunos pacientes pues, que tenían un rasgo mínimo, ¿no? De 3 puntos. No sé. La hemorragia, bueno, ya por último, la hemorragia subaracnoidea. Esta pues, es de las complicaciones más importantes en el traumatismo craneoencefálico. Pues la estimación de accidentes y de traumatismos craneoencefálicos en el mundo pues, es altísima y es más alta en países como el nuestro, ¿no? de poco ingreso. La lesión cerebral traumática es la causa más común de hemorragia subaracnoidea. Es más común ver hemorragias subaracnoideas por traumatismo que por aneurisma. Por lo tanto, la hemorragia traumática va a ser un hallazgo común en la lesión cerebral traumática. Se estima hasta un 33% en los casos moderados y hasta más de un 60% en los casos graves. La edad de mayor incidencia pues, va a ser similar, ¿no? 15 a 44 años de edad. Igual accidentes vehiculares, peleas o actos violentos y caídas que van a ser los principales mecanismos. La fisiopatología pues ya está todo descrita y se basa mucho en la descripción de ensayos clínicos con animales, en los cuales se han identificado la vasoconstricción traumática, el daño isquémico secundario, el aumento de la presión intracraneal y también se han evaluado los cambios en la presión arterial media que se generan de forma compensatoria. Los factores pronósticos adversos, pues el paciente va a tener un deterioro neurológico progresivo, va a tener un aumento de la mortalidad, va a estar propenso a sufrir vasoespasmo, alteraciones electrolíticas, disfunción hipoficiaria, hipoxia, hipertensión intracraneal o hidrocefalia, ¿no? Son muchas de las cuestiones que vemos aquí con este tipo de pacientes. La tasa de mortalidad va a ser del 10% en los casos moderados y hasta un 50% en los casos de traumatismo severo. La primera descripción se hizo en 1859 y se describía como un derrame meningio sanguíneo. Fue por ahí de la década de los 90 que se empezó a hacer de los 80 a 90 se empezó a hacer una correlación estrecha entre las lesiones graves del cráneo y se identificaba la correlación en el aumento de la presión intracraneal con las imágenes obtenidas por tomografía. Se veía que esto era más prevalente en los casos donde había un desplazamiento de la línea media o compresión o obliteración de las cisternas mesencefálicas o bien la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo. En Estados Unidos, pues más de 1.7 millones de personas acuden por TC al año a los departamentos de urgencias. De estos, 52.000 personas mueren, 275.000 son hospitalizados y en su gran mayoría pues, son evaluados y dados de alta. La incidencia pues, es muy diferente alrededor del mundo, ¿no? Hay series muy grandes en muchos países y varía desde menos de un 10% hasta más de un 60%. La fisiopatología del mecanismo de daño, pues ya mencionamos que es una aceleración rotacional, con movimientos oscilatorios de corta duración en el cerebro que van a tirar de las venas de los vasos puentes, ¿no? Tanto arterias como venas. En el caso específico de una lesión en la arteria vertebrovascular, se dan los movimientos de latigazo, como los choques frontales, ¿no? La flexión y extensión repentina. Y otros mecanismos que conllevan al desgarro de venas puente o vasos piales.
y pues la disfunción que causa la sangre del espacio subaracnoideo, ¿no? Lo que vimos ahorita. Va a estar asociada a otras contusiones cerebrales, a hemorragias intraparenquimatosas y hematoma subdural. En un inicio, después de la hemorragia subaracnoidea, el líquido cefalorraquídeo va a presentar una respuesta celular, se va a empezar a inundar de leucocitos y polimorfonucleares. Esto se puede ir haciendo más denso en el transcurso de las horas y puede llegar a afectar la reabsorción del líquido cefalorraquídeo y causar hidrocefalia. El vasoespasmo postraumático pues, va a ser una de las lesiones secundarias más importantes y se va a asociar mucho a los déficits motores y a la mortalidad. Generalmente puede verse tan temprano como en 12 horas y hasta 5 días posteriores, clásicamente se describe a partir del 7º al 14 días. Puede tener una duración entre 12 y 30 días y también puede haber casos en el que se presente de una manera mucho más tardía, incluso en pacientes que ya han sido dados de alta. En base a esto existe una descripción de 3 etapas circulatorias que vamos a ver en la diapositiva de adelante. El mecanismo en sí de vasoespasmo es poco conocido en comparación con cuando el sangrado fue aneurismático. Este en el traumático suele ocurrir más temprano y tener una resolución más temprana. Y no siempre se asocia a hemorragia subaracnoidea significativa, no se correlaciona tanto con la escala, por ejemplo, con la de Fisher, que pues de hecho aquí para traumático tiene una específica. Y de hecho se han observado vasoespasmos en pacientes sin evidencia tomográfica de hemorragia subaracnoidea. La descripción de las 3 etapas circulatorias que puede ser valorado por nosotros, porque es más o menos lo que hacemos con el monitoreo del Doppler transcraneal. Tenemos una fase 1 que inicia en el día 0. Aquí vamos a tener un flujo sanguíneo cerebral bajo, una velocidad normal de las arterias cerebrales medias y un índice hemisférico normal, o el Linderman, ¿no? Es la relación entre la velocidad de la arteria cerebral media y la arteria carótida externa. Y la diferencia de la oxigenación arteriovenosa, tenemos un bulbo yugular, pues estaría normal. La fase 2 circulatoria sería del día 1 al día 3. Aquí ya hay un aumento en la velocidad de la arteria cerebral media y el índice hemisférico estaría por debajo de 3 y habría una disminución de la diferencia de la oxigenación arteriovenosa. Y en la fase 3, que va desde el día 4 al día 15, tendríamos un flujo cerebral bajo, seguiría aumentada la velocidad de la arteria cerebral media, ya se aumentaría el índice hemisférico y seguiría disminuida la diferencia de oxigenación arteriovenosa. Se han hecho diferentes estudios para ver si hay marcadores que nos puedan servir como guía terapéutica de gravedad de la hemorragia subaracnoidea. Se han medido glutamato, glutamina, glicina, histidina en el líquido cefalorraquídeo, así como la proteína S100B de manera sérica. Y en la enlace específica de neuronas sí han mostrado una mayor concentración en los casos tanto de vasoespasmo como hemorragia subaracnoidea. Sin embargo, pues no existen estudios prospectivos y no se ha llegado a ninguna conclusión para un uso clínico. El diagnóstico pues lo vamos a hacer por examen neurológico, son pacientes pues, que generalmente ya vamos a ver con un ganglio deteriorado, incluso ya con vía aérea avanzada. Hay que valorar el tamaño y la reacción popular, la respuesta motora, los reflejos, igual no descartar otros traumatismos y posterior a ello, una vez el paciente esté estable, igual no valorar por imagen y los análisis competentes sanguíneos que tengamos que realizar. También aquí la resonancia magnética, sobre todo en secuencias especiales de difusión o de ganancia de gradiente, pues suelen ser mucho más específicas. Aquí tenemos varias imágenes comparativas de hemorragia subaracnoidea, donde la tomografía quizás apenas si pudiéramos distinguir el sangrado. Sin embargo, en una resonancia magnética, pues ya la encontraríamos de manera bilateral. Lo mismo aquí, ¿no? Muy discreta la hemorragia, y en la resonancia magnética pues mucho más evidente. Sin embargo, pues no es un estudio que esté siempre al alcance o a la disposición, y mucho menos hacer un estudio contrastado, porque la tomografía de cráneo pues, sigue siendo pues, la más utilizada. Me imagino que en la clase anterior vieron los puntajes para clasificar la escala de Fisher modificada, que nos habla en sí de la magnitud del sangrado que está presente en el sistema subaracnoideo, que va del 0 al 5 en la modificada. La 0 pues es ausencia y una 5 pues es una
focal o difusa gruesa que irrumpen el sistema interventricular. Cada una pues se correlaciona con un riesgo de vasoespasmo que en los grados 3 y 4 es cercano a más del 30%, sin embargo, si se fijan, no hay gran diferencia entre grado 3 y 4. Y pues también pues llevan un pronóstico en cuanto al grado de mortalidad. Entre más grande sea el grado, pues la probabilidad de mortalidad es mayor. Se suele utilizar de manera conjunta para en la valoración del traumatismo craneoencefálico la escala de Marshall, que también nos va a hablar del tipo de lesión, si es difusa y qué tanto compromiso sobre el sistema de las cisternas tiene. Y aparte cuando ya se evacuó o no se evacuó nada más. La escala de Green, que es la que se propuso para la hemorragia subaracnoidal traumática, también son seis que van del 1 al 2 y 3A, 3B, 4A y 4B. Estas dependen de la cuantificación de la sangre en la cisterna, que va desde menos 5 milímetros o hasta más de 5 milímetros con desplazamiento de la línea media. Y pues los puntajes clínicos, que también son importantes, ¿no? Se asocian mucho a mortalidad, pues la que se usa también es la FUNGES, que va desde un paciente asintomático hasta un paciente con actos de celebración o de corticación. El tratamiento general pues, nos indica que debe realizarse en un centro neuroquirúrgico especializado. Hay muchos niveles de intervenciones, pueden ser desde mantener al paciente con conteo y con cuantificación de líquido, una nutrición enteral precoz, brindar analgesia, las medidas antieméticas, antiepilépticas, medidas más generales como la posición de la cabeza, evitar la compresión de las venas del cuello, promover una movilización adecuada, la fisioterapia o el cuidado de cavidad oral, o cuidados ya más especializados como los que se realizan aquí, que es el monitoreo de la presión intracraneal, el monitoreo de la saturación del bulbo de la yugular, el Doppler transcraneal, la cuantificación del oxígeno cerebral, la microdiálisis cerebral, el brindarle al paciente ventilación mecánica, soporte hemodinámico o terapia hiperosmolar en caso de edema. También se menciona el tratamiento de complicaciones específicas, tener mucha atención en los líquidos de los electrolitos, no tender a la hipervolemia o cualquier normovolemia, evitar soluciones hipotónicas que nos pueden conllevar a un edema cerebral, mantener un SOW entre 150 y 155. Específicamente el tratamiento de la hidrocefalia, que ahorita más o menos veíamos el mecanismo por el cual se puede dar. La incidencia va de 1.7 a un 29% y más frecuente en el paciente de edad avanzada, con Glasgow bajo a su ingreso, que haya tenido una hemorragia interventricular o una hemorragia subaracnoidal traumática grave. Suele ser de tipo comunicante y resolverse con una derivación ventriculoperitoneal. Y en cuanto al vasoespasmo, esto se va a ocurrir entre el 19 y el 68% de los pacientes. Aumenta la incidencia en la presencia de lesiones que aparte de otro tipo de lesiones, la parenquimatosa o hematomas. Sin embargo, no se ha visto que aumente la hemorragia intracerebral y en la interventricular. Y en el caso de la traumática, pues no hay correlación entre el grado Fischer y la presentación inicial. Lo más importante en el manejo del vasoespasmo es, si viene descrito el uso de calcioantagonistas como nimodipino. Sin embargo, en la revisión, que no encontré nuevos artículos o revisiones a partir del 2006, se hicieron varios artículos seriados, que eran los HIT del 1 al 4, y lo otro que es el PIAL, me parece. En el HIT 4, que tuvo un reporte parcial de resultados, se veía que sí se asociaba una mejoría. Y eso fue publicado en un metaanálisis del Cochrane del 2003. Sin embargo, esa publicación ya no está activa. La que está activa es esta de Lancet, donde valoraron estos 4 ensayos y el otro adicional, y vieron que realmente no hay un hallazgo que respalde que hay un beneficio entre el uso del nifedipino en este tipo de hemorragia traumática. Aquí están los estudios y, como se ve, fue comparado contra placebo. No hay una clara marca de que se favorezca el pronóstico del paciente utilizando el nimodipino en contra del placebo. Y sería todo. ¿La razón la viste?
por la que no se veía beneficio? Pues la verdad es lo estuve buscando y el mecanismo fisiopatológico a final de cuentas es mío. Pero ¿qué encontraron que tenía? ¿O por qué en la traumática vieron que no tenía beneficio en comparación de la secundaria aneurisma? No sé si tendrá que ver el tipo de población, pues sí es diferente, pero no lo encontré. Tenía que ver, pues ahorita lo comentaste bien, pues tenía que ver con la fisiopatología de si es traumático o es por aneurisma. Ya ves que normalmente, ¿por qué le dejamos el modipino? Pues, ¿cuál es la intención de dejárselo cuando es por aneurisma? La prevención de ¿Y cuántos días se lo dejamos, más o menos? a 21 días. Por los picos que hacen, ¿no? Y en la traumática tú mismo lo dijiste, ¿cuándo se espera que haga los picos de vasoespasmo? Los primeros días, ¿no? O sea, hasta dijiste tú mismo, de 3, 5 días máximo, una semana, o sea, entonces no tiene, por la fisiopatología se ve que no tiene sentido dejárselo cuando es traumático, porque el riesgo de vasoespasmo en comparación de la aneurismática es diferente a la fisiopatología. Entonces, por eso es que por aneurisma sí la dejamos y en la traumática no la dejamos. ¿Por qué pones Fisher? Bueno, ¿Por qué pusiste Fisher? pues viene comentar en la bibliografía, pues, pero o sea, especifica que para traumática no hay correlación con la Fisher y la que se usa la X. Sin embargo, se va más en relacionada a mortalidad y resangrado que a vasoespasmo. ¿Viste cuántas horas son del trauma de los hematomas epidurales o alguien que sepa? Del trauma hasta la intervención quirúrgica, ¿cuáles se asocian a mal pronóstico y cuáles a mejor pronóstico? No, pues nada más, mira que cualquier retraso en la detección. Entre más tiempo peor, pues, pero hay. Después de las 6 horas ya hablas de un muy mal pronóstico para el paciente. Si ese hematoma no se drena. Y lo otro es, sí se mueren más los epidurales, pero tienen un mejor pronóstico si llegan al hospital que los subdurales. ¿Sabes por qué es esa relación? Tiene que ver con el mecanismo fisiopatológico. Se supone que el epidural no interviene en el parénquima cerebral como tal, no lo drenas y se supone que ahí se acaba el problema. Si es que no tuviera otra lesión asociada como lesiones traumáticas, se ve que son pues de alto impacto, ¿no? Los epidurales. Y en el caso de los subdurales, pues sí tienen intervención con el parénquima cerebral, que esto provoca el edema y todas las otras cuestiones de las lesiones secundarias. Por eso se asocian a un peor pronóstico, si ambos, pues cuando llegan al hospital. La mayoría de los epidurales mueren en el accidente porque se asocian a un alto impacto. ¿Alemán? No, no, pues comentar que de las cosas que encontré, pues, me hizo interesante el manejo médico, pues un hematoma subdural crónico. Por ejemplo, me encontré que hubo un consenso de expertos, esto es reciente, pues en el 2021, de neurocirugía. Mencionaban que, bueno, algunas de las indicaciones para considerar tratamiento farmacológico para un hematoma subdural crónico sería un paciente con signos vitales estables, una escala de coma de Glasgow, ¿cómo se llama? Pues que que no se haya deteriorado, que no vaya en picada, pues no esté deteriorando, que la imagen muestre que la desviación de la línea media fuera menor de 1 centímetro, o pacientes que está contraindicada la cirugía, ya sea por falla orgánica múltiple, disfunción de la coagulación. En estos casos, el tratamiento que ellos habían visto era la atorvastatina, o era la que habían utilizado, el fundamento fisiopatológico de esto, pues era que habían visto que en los hematomas subdurales crónicos había un exceso de producción de VEGF, ¿no? El factor de crecimiento endotelial, que llevaba a que hubiera mayor permeabilidad de las vasos sanguíneos, proliferación de vasos sanguíneos inmaduros y falta de producción de células progenitoras endoteliales. Y una de las
funciones de la atorvastatina, que ya se estaba utilizando en cardiología, pues es que tiene esa propiedad de regular la maduración vascular. Entonces, pues basados en esto, ellos recomendaban que en este tipo de pacientes que o no eran candidatos a cirugía, o como una forma de prevenir el resangrado posterior a la cirugía, se les podía dar una dosis de atorvastatina, una dosis baja también encontrado, porque no es necesario usar dosis alta como en un infarto o algo así, para prevenir precisamente efectos secundarios como rhabdomiolisis, etcétera, etcétera. Entonces por 8 semanas. Y la otra que ellos recomendaban era el utilizar la dexametasona. No, nada de esto está todavía, porque ellos mismos mencionan, no se han hecho estudios randomizados, ¿no? Es un consenso de expertos, pues, pero me llamó la atención porque yo no había visto que hubiera un tratamiento médico al respecto. Y pues en la fisiopatología de la misma, pues de evitar la proliferación de factores inflamatorios en el hematoma crónico y disminuir la permeabilidad vascular y tratar de ayudar a la reabsorción del hematoma. Y la otra cosa que vi es lo que decía la doctora, pues que cuando tienen los epidurales, cuando tenían una escala de coma de Glasgow modificada, bueno, abajo de 3, pues, de una escala de coma de Glasgow de 3, al momento de su ingreso, pues que lo que estaban viendo es que aunque las últimas guías recomendaban la cirugía, pues prácticamente todos los pacientes fallecían. Entonces, eso causaba mucho problema médico-legal porque los neurocirujanos se veían obligados a operarlos, aún sabiendo que el paciente no tenía pronóstico. Entonces querían modificar eso con las guías, pues, viendo estudios en los que realmente esos pacientes no se ven beneficiados por la cirugía. Y pues nada más. Hay el otro, no sé dónde sacaste el sodio que tienes que mantener. Me hizo raro. 150, 155. Antes es una literatura vieja esa, pero sí se evaluaba el tener a los pacientes con hipernatremia, con la finalidad de tener un efecto osmótico lento, pero se ha visto que el beneficio es en las soluciones lo entendí como el paciente que estaba recibiendo terapia, pero no. Bueno, eso es tu límite. Los límites, sí, pero no mantenerlo con eso. No es tu meta, pues. Igual creo que también esos temas se van a tratar el día 7 y 8, ¿no? Del trauma craneoencefálico, el tema completo, pues, con lo que es más eficaz el tratamiento. Pero la cuestión es que a lo mejor igual, como entiendo que la clase es más enfocada hacia el diagnóstico y la clasificación y pues describir todo este fenómeno de las hemorragias intracraneales, tanto las que se presentan de manera espontánea, los que son secundarios al trauma, ¿verdad? Igual yo creo que se trataría más el tema el 7 y el 8, son 2 días. Y sí, concuerdo pues que lo del sodio de 150, 155 más como es una recomendación muy general del sodio permisivo al que se pretende llegar, pero por nada es una meta a la que se tiene que llegar de cierta manera para mantenerlos ahí pues obligatoriamente. Igual se recomienda en cierto sentido la normonatremia cuando te inicias la terapia intramural, como bien lo dices, pues debes llegar al 155, incluso cuando avanzas de escala. En el manejo de la PIC, pues a un paso más alto te permiten un umbral hasta de 160 en algunas bibliografías, ¿verdad? A lo que vamos a tener que, bueno, igual para aprovechar el que estamos aquí como reunidos entre médicos que vienen de urgencias, ¿verdad? Y algunos otros servicios que tienen pacientes de primer contacto, se me hacía algo relevante que solamente se hiciera énfasis en que pacientes con grado de moderado a grave se ganaron la tomografía y muchas veces ignoran a las personas con grado de 13, 15, que son las clasificaciones, los de trauma leve. Normalmente las guías de ATLS te marcan que esos pacientes pueden aplicar una regla predictiva, por ejemplo la de Canadá, la canadiense, para poder determinar que esos pacientes se pueden beneficiar en estudio de imagen, sobre todo a los pacientes de 65 años de edad, porque están consumiendo algún anticoagulante, incluso hay algunas preferencias que dicen incluso hasta antiagregantes plaquetarios, es aspirina o clopidogrel. También es como tomarlo en consideración para aplicar la regla para aplicarlo de la imagen. Ya que tocaste la guía canadiense, ¿a qué se refiere? ¿Qué parámetros toma para decidir hacer una tomografía o no tomografía a un paciente con traumatismo craneoencefálico leve? Aparte es el criterios neurológico menos de 2, ¿verdad? Y obviamente tiene su criterio de exclusión, no incluyendo el estudio menores de 16 años, tampoco excluyeron
personas, bueno, no sé traducir lo que dice Blood Tiner o algo así, no sé qué significa. No mayores de 65 años porque estás obligado a hacer una tomografía a todo paciente con trauma craneoencefálico leve, mayor de 65 años. Sí, por eso. Tampoco incluye a los pacientes que toman anticoagulación porque estás obligado a hacer tomografía. ¿Qué más incluye? La amnesia retrógrada, 30 minutos. 30 ajá. minutos, así es. Y Vómito. vómito también, náusea. Bueno, los vómitos, la amnesia, el deterioro de menos de 2 puntos. Y el alto impacto. Hay alto impacto que también lo clasifican no solamente como los vehículos automotor, sino por caídas de escalera también. Más de un metro es alto Más de impacto. 5. ¿Verdad? Sobre todo porque a veces nos puede ir por ahí algún paciente que lo damos por entendido que a lo mejor no requiere su estudio de imagen y no podemos apoyarle esa herramienta. Otros estudios han valorado el uso de Doppler en el servicio de urgencia, sobre todo cuando te llega, con aquellos en el que puedes utilizarlo como para poder administrar o tener una terapéutica en el momento, ¿no?, de llegar. Aquellos que se han registrado con índices de pulsatividad mayores a un punto, me parece, 2 en ese, no, punto 3 en ese estudio, te asociaron con mal pronóstico, pero igual, algunos otros tratan como de encaminar el estudio del doctor transcráneo para poder intervenir de manera un poco más aguda en el tratamiento antes de los estudios de imagen. Bueno, en este hospital yo creo que podría ser más rápido incluso el pasar la tomografía y avanzar en el protocolo. Si tienes ultrasonido y tienes no tanto por, yo leí otra cosa, pues, no tanto por los índices de pulsatividad, el Doppler, las vainas, para visualizar datos de demo, no, sino más bien puedes llegar a visualizar como tal el hematoma, si tuviera, Sí. por ultrasonido, y eso pues te apoya en tu diagnóstico y evidencia en realización de un estudio tomográfico. De hecho, la hiperintensidad se asocia más al sangrado y la hipointensidad más a la isquemia, y los pacientes que no se presentan, digamos, que no lleguen con el trauma, sino que lleguen con un deterioro neurológico agudo que se intenta identificar por medio de ultrasonido. Se puede identificar, como lo vimos en el estudio de lo del neuromonitoreo, el volumen incluso del hematoma. Entonces tiene varios puntos buenos en cuanto a lo que es diagnóstico, el ultrasonido en ese sentido, con buena correlación, como lo vimos en la presentación de hace unas semanas, hasta casi mayores del 90 la mayoría. ¿Alguien más que tenga otro comentario? Mira, aquí nada más, tenemos aquí, ya sabes, el tiempo limitado. Ahorita se supone que tienen, creo que otra clase hoy. Entonces, hay que tener capacidad de síntesis, pues si te dan una hora para presentar un tema, hay que procurar adaptarse a esa hora que te asignan para poder discutir luego y hacer comentarios para no agarrar tanto tiempo. Para procurar ajustarse el tiempo que se le da.